Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Bueno, queríamos consultarte un poco, eh, ver un poco cómo marcha el pulso de la imagen de gestión del gobierno de Javier Milei, luego de que ya se cumplió el fin de semana 8 meses de gestión de esta nueva gestión nacional. Así que comentanos un poco cómo marcha la imagen de gestión del gobierno nacional. Bueno, si vos tomás las últimas mediciones realizadas a nivel país, encuestas nacionales cerradas en los últimos 20 días, que abarca, como vos bien marcaste, la fecha del 10 de agosto, donde ya se cumplieron 8 meses de gestión. Hoy la gestión de Milei está en un promedio de imagen positiva de 46,5 contra una negativa de 50,5, vale decir, tener un diferencial negativo de 4 puntos porcentuales, no es muy alto, pero digamos está marcando en este momento un pequeño saldo módico en rojo, ¿no? Según la encuesta de Dalí Girol, cerrada del 29 al 31 de julio, tiene un 49 de positivo y 50 de negativa. Ahí el saldo en contra es de solo un punto. Mientras que en la más desfavorable, la de Sinopsis, tiene un 43,7 positiva contra uno de 50,4 negativa. De todos modos, como decimos siempre, si nos quedamos con el promedio, estamos hablando en general de un promedio de 46,5 de positividad contra 55 de negatividad. Eso es la imagen de gestión. La aprobación de la gestión es bastante parecida. En las últimas 10 encuestas, a nivel nacional, la 44 la aprobación contra un 50 de desaprobación. En este caso, el saldo desfavorable de 6 puntos. La diferencia no es estadísticamente significativa con la imagen, pero bueno, le da un puntito más a la negatividad y un puntito menos a la positividad. Mientras que la imagen del presidente, si ya no de la gestión, ni la aprobación, sino la figura presidencial, en el promedio de las últimas 10 tiene un 45,5 de positivo y un 55 negativo, o sea que tiene un saldo negativo de 5 puntos porcentuales. Acá la más nueva de todas las encuestas es la que cerró Opina en agosto, fue del 1 al 5, a ellos le da una positiva de 52 y una negativa del 47, o sea, en la más nueva de las encuestas le da un saldo a favor, pero en la inmediata anterior, que es la de Alice Girol, le da 46 a 49, o sea, el 3 puntos en contra. De todos modos, como decimos siempre, si nos quedamos con el promedio de la última dieta, estamos hablando de un promedio de positividad de 45,5 y negatividad de 55. Vale decir que está unos 10 puntos más o menos por abajo del caudal de votos que lo acompañaron en la segunda vuelta, sacó 55,6 y hoy está en un 45,5. Es decir, que hay 10 puntos que se fugaron. No todos se fueron a la negativa porque Massa sacó 44,4 y hoy la negativa es de 50,4, o sea que podríamos decir que aproximadamente unos 6 puntos se fueron a la negatividad, teniendo en cuenta que el voto de Unión por la Patria está muy fidelizado y ellos siempre tuvieron una imagen negativa de Milei, pero hay otro 4 puntos de los que Milei obtuvo en el balotaje que hoy están bollando en el no sabe, no conteste y que probablemente estén esperando los próximos meses para decantar una opinión en sentido positivo si el gobierno acertara con su agenda, o en el sentido negativo si se siguiera generando malestares, ¿no? Norman, justamente quería preguntarte, teniendo en cuenta los núcleos duros de las distintas agrupaciones, ¿no? Milei llega con un núcleo duro a más o menos de un 30%. Él está perdiendo, digamos, está perdiendo un poco de aprobación con los votos que, digamos, los votos que vienen por el lado del PRO, de los radicales, ¿no es cierto? Su núcleo duro no se Claro, mueve, cuando vos digamos. miras, cuando vos miras hoy el nivel de acompañamiento que tiene la gestión, lo que ves es que hay un núcleo duro que tiene un 32% de imagen positiva del gobierno. Si vos pensás que él en la paso sacó un 30 y en la primera vuelta sacó un 29,9, estamos hablando de un 30. O sea que los que lo acompañaron en el paso y en primera vuelta tienen una opinión muy, muy positiva de él. Eso los tiene fidelizados. Pero el problema que tiene hoy el presidente es que la gente que no lo votó en el balotas, que el 45,4, el 44,4 que lo votó Massa, no tiene solamente una mala imagen de él, sino que tiene una imagen muy mala. Es decir, tiene el máximo nivel de negatividad. Porque como vos le das, Matici lo va a decir muy buena, buena, regular, mala, muy mala.
el que no lo votó a Milei no se va a la regular ni a la mala, sino que se va netamente al muy mala, ¿no? Por ejemplo, en la última encuesta que nosotros hicimos con Delfos, el nivel de imagen muy mala que tiene la gestión de Milei es del 43%, o sea que es el mismo voto de No por la Patria, y apenas 3% tiene una opinión mala, o sea que es la mala con menor nivel de intensidad. O sea que lo que ha generado es una polarización que se está haciendo cada vez más asimétrica y donde cada vez lo que tienen la peor opinión de él son la primera minoría, son casi el 50%, ¿no? Y vos fíjate que esto que nos da a nosotros con la encuesta de Delfos se replica en otra encuesta, en la de Pulso Social, por ejemplo, a ellos le dio que el 40% tiene una opinión muy mala, o sea que vos fíjate que la máxima negatividad, es decir, el máximo nivel de malestar está oscilando entre un 40 de piso y un 44, 45 de techo. Y cuando vos medís los sentimientos sociales, son, obviamente, al medir sentimientos son valores más emocionales y menos racionales, eso se agudiza aún más. Nosotros cuando medimos eso en julio con Delfos, nos dio que el 51% dice que mi ley le desagrada y de ese 51% el 48% dice que le desagrada mucho, contra un 32% que le agrada mucho. O sea que vos ahí te das cuenta claramente cómo la figura polarizante del presidente lo que está generando son intensos niveles de adhesión en su núcleo duro, pero también intensos niveles de rechazo en sus detractores que no lo votaron ni en la PASO, ni en la primera vuelta, ni en la segunda vuelta, y que básicamente lo que están esperando hoy es prácticamente que el presidente se vaya, digamos, no tienen ningún tipo de expectativa, ¿no? Claro. Norman, yo te quería preguntar si desde el poder de la comunicación de los grandes medios se puede mantener una buena imagen de un mal gobierno dependiendo de qué intereses, a qué intereses les convenga. Sí, está buena la pregunta. Con algún matiz sí, pero no se puede mantener eternamente en el tiempo. Vos lo que estás viendo ahora mes a mes que hay siempre un nivel de deterioro y de desgaste. Muchos están especulando con que la afer de Alberto ahora lo va a beneficiar a Milei y en un punto lo beneficia porque le sirve a él para lo que él plantea como la batalla cultural, lo que él dice que toda esta discusión de los derechos de género es toda una cuestión de curro y del progresismo. Para esa batalla cultural discursiva le sirve, pero no le sirve en términos de sostener la adhesión, porque si vos tenés una economía que sigue cayendo, con una inflación que sigue relativamente alta para una economía que cae, con un desempleo que crece, con un consumo que no mejora, con un poder adquisitivo de ingresos que sigue muy ajustado, y vos, por más que vos tengas una eficaz comunicación y tengas escándalos como lo de Alberto todos los meses, la gente no come escándalo. Entonces, el metro cuadrado del elector en algún momento se termina resintiendo. Y lo que estamos viendo justamente es eso, que más allá de tener un montón de canchas inclinadas a su favor, hay una economía real que está mellando la imagen de Milei y lo más grave, diría yo, que es que Milei, como él aplicó un programa de shock tan duro, digamos, y él se ufana de eso, lo que él ha generado es un desgaste mucho más acelerado que el que en su momento generó Macri, lo cual es lógico, porque el programa de Macri era mucho más gradualista, ¿no? Entonces el Claro. riesgo que tiene el presidente es que a 8 meses tiene el mismo deterioro que Macri recién tenía a los 3 años, ¿no? Y además el presidente todavía no pasó por la elección de medio término, ¿no? Que eso es una prueba importante. Si él llega a la elección de medio término del año que viene sin ninguna mejora en el metro cuadrado de la gente, y bueno, el escándalo de Alberto no va a durar un año. Dentro de un año hay elecciones. Entonces vos tenés que tener algún otro as debajo de la manga como para poder enfrentar la coyuntura electoral y tiene que ser algún elemento, insisto, de mejora de las condiciones de vida de la población. Una posibilidad sería la inflación, de que vos lleves la inflación a cero o al 2% mensual como el objetivo más a mediano plazo del gobierno. Vos me decís, ¿alcanza? Yo te digo, y no alcanza porque en realidad si vos tenés una inflación del 2 pero con un desempleo del 15 es una ocasión que tampoco cierra, ¿no? Norman, y en cuanto a este aumento del descontento de la figura presidencial, ¿hay alguna figura en la oposición, ya sea de la oposición más dialoguista o de la oposición, digamos, más confrontativa, que canalice o salga ganando con esta bronca hacia el gobierno nacional? Yo diría, no sé si ganando, pero sí lo que va a tener una reconfiguración de la oposición, porque desde que el año pasado Axel Kicillof gana la elección en Provincia de Buenos Aires, queda instalado como un
no te diría un candidato presidencial natural, pero casi, porque gobierna el distrito más estratégico, con mayor peso electoral en el país, ganó la reelección con mucha contundencia. Y al no tener reelección, nueva reelección en el 2027, un salto natural de él sería tentar la candidatura presidencial. Vos lo que ves hoy es que Axel tiene una imagen positiva promedio de 38% en las últimas 10 encuestas, contra una negativa de 54%, o sea, claramente tiene un diferencial negativo en contra, 16 puntos, ¿no? Pero el que mejor mide de los opositores netos, ¿no? En el caso de Massa, que está bastante diluido, tiene una imagen positiva de 33 contra una negativa de 63. No es mucho la diferencia que Axel le saca, pero hay una luz de distancia, pues fíjate. Y en el caso de Cristina Fernández, tiene una imagen positiva del 36 y una negativa del 60. O sea que hoy Axel le está ganando a Cristina en imagen positiva y también tiene menos imagen negativa. De todos modos, insisto, el saldo de favorable, digamos, Axel tiene más negativa que positiva. O sea que ahí también él tiene un limitante que hay que ver cómo se sortea de acá al turno electoral 2027, para el cual falta mucho, ¿no? Y de los opositores dialoguistas, en realidad todos tienen una imagen bastante floja. En el caso de Yardora, en el promedio de las últimas 10 encuestas, tiene una imagen positiva del 26 y una negativa del 37 a nivel país, pero tiene un no sabe, no contesta de 37 puntos, o sea que claramente es una figura más débil, ¿no? Con lo cual yo diría que la expectativa en el caso del gobernador Yardora está construida mucho más a futuro y quizá estamos hablando hoy, 12 de agosto, no podríamos hacer futurología de qué va a pasar en el 12 de agosto del 2027, pero hoy sería más un candidato a ser reelegido en Córdoba que un candidato presidencial, ¿no? Claro. Norman, esta noticia de la denuncia al expresidente Alberto Fernández de parte de Fabiola Yáñez, ¿a quién le da una imagen positiva y a quién le da una imagen más negativo? No, no le da imagen positiva a nadie, lo que yo dije antes, el beneficio que saca mi ley en términos discursivos, decir esto que plantea él. ¿Para qué tener un ministerio de la mujer si el mismo presidente que consagra un ministerio de la mujer es un golpeador, digamos, una hipocresía? Es el discurso de mi ley. Pero no es que le sume imagen positiva a mi ley, lo que hace es reafirmar la posición de los votantes de mi ley en el sentido de que todas las instituciones de la lucha de género no son instituciones, son cáscara vacía. ¿Y al El discurso peronismo? no, el peronismo mucho menos lo va a beneficiar. En el caso de Fernández estamos hablando de un dirigente que ya era un cadáver político, digamos. Esto es un clavo más en el ataúd, digamos. Alberto Fernández es un dirigente que al no haber podido ser candidato presidencial, claramente ya tenía un nivel de desgaste y esto lo que hace es cavar un metrito más a la fosa, nada más, digamos. No cambia el mapa estructural de la oposición porque incluso el dirigente que cae ahora en la picote, Alberto Fernández, que era un dirigente no kirchnerista, que justamente Cristina lo eligió por no ser kirchnerista, por pensar que él podía captar en 2019 votos que ella no podía captar, en lo cual Cristina tenía razón, por eso se termina ganando la elección en primera vuelta. Lo que pasa es que después los resultados de la gestión no fueron lo esperado, ¿no? Pero distinto sería si la que hubiera caído en un escándalo de este tipo fuera la misma Cristina o un Axel Kicillof, ¿no? En el caso de Alberto Fernández estamos hablando de un dirigente menor, que tiene mucho menos peso específico hoy que Cristina, que Axel e incluso que el mismo Massa, ¿no? Entonces, era un dirigente que ya estaba fuera de carrera política hace rato y esto no hace nada más que jubilarlo definitivamente, ¿no? Norma, yo quería preguntarte por un espacio político que podría estar, bueno, se podría denominar que es dentro de la oposición dialoguista, que es el de Hacemos Unidos, Hacemos Coalición Federal, perdón, me había olvidado el nombre. Hacemos Coalición Federal que ahora tiene otro nombre, ¿no? Se llama Encuentro Federal. Eh, Ujú. ¿Tiene, digamos, tiene posibilidades de crecer o están muy circunscriptos a las provincias? Y lo que pasa es que no tienen ningún dirigente de estatura nacional. Yo me di Pichetto es un dirigente que puede ser candidato presidencial como cualquiera, pero no un dirigente que tenga una masa electoral de votos importante. La imagen de Dayora ya la conté hace un rato, vos Sí. tenés un promedio positivo de 26 y una negativa de 37, o sea, tenés un diferencial negativo
de 11 puntos y tener 37 puntos que no tiene una opinión. Claramente una figura que la tenés que terminar de instalar. A favor lo que tiene 37% de gente que no lo conoce. Si vos lograras que ese 37 que no lo conoce opinara bien de él, y bueno, sí, tendrías más de 50 de positiva, pero bueno, entonces esa construcción la tenés que hacer. No se hace de un día para otro, ¿no? Yo creo que es muy prematuro contestar esa pregunta, porque hoy estamos en agosto del 2024. Dentro de un año vamos a tener elecciones medio término. De acá a un año pueden pasar tantas cosas. El gobierno de Milei puede mejorar, como también puede explotar y destallar, y entonces cambia toda la discusión, porque la salida de Milei del escenario te abre un tipo de hipótesis que hoy no están en consideración. Villarroel presidenta, por ejemplo. Claro. Una elección presidencial adelantada, porque Villarroel no puede gobernar, ¿me entendiste? Ya estamos hablando de futurología y de ciencia ficción más de que análisis político, ¿no? Y las elecciones del año que viene, relacionándolo ahora al distrito Córdoba, yo sé que se eligen diputados nacionales, ¿qué figuras ves que se destaquen más con posibilidades de candidatearse para ser diputados nacionales? Para Córdoba, ¿no? No, en ninguna. Hoy la gente no está pensando en quién vota. Hoy la gente que lo votó Milei está pensando en que Milei le vaya bien, deseando que Milei le vaya bien. En el caso de Córdoba lo votó 74%. Claramente tiene un acompañamiento por la provincia. Y el 24-25% que lo votó a Massa quiere que Milei se vaya para allá. No sé, Yardora, lo que haga Yardora o deje de hacer, le importa nada a esa población. Quiere que Milei se vaya y que sea destituido, que renuncie. No lo está mirando ni a Yardora, ni a Schiaretti, ni a Pichetto, ni ninguna de esas figuras. Me corrijo, lo está mirando como gobernador. Está Claro. pendiente en todo caso de lo que Yardora haga o no, pero no si Yardora va a ser candidato en 2025, si es que Areti va a ser candidato en 2025. Esas son especulaciones para los periodistas políticos y para los dirigentes. Doña Rosa y Don Pedro le importa nada eso. Te digo mal, le importa nada lo que está pasando con Fabiola también. La Le última vez importa es un que, metro cuadrado concreto, lo que le importa es que el transporte aumentó y se va casi 1.000 pesos, ¿me entendés? Eso le importa, no quién va a ser candidato el año que viene o quién no va a ser candidato. Norman, justo te quería preguntar, la última vez que estuvimos dialogando, nos habías dicho que en las encuestas se empezaba a correr el tema de la inflación, obviamente, y empezaban a surgir otros intereses o preocupaciones Ujú. en las encuestas. Hoy, ¿cuáles son los principales, digamos, problemas que la gente destaca o que levantan el interés del encuestado? Ujú. Bueno, está buena la pregunta. En general, lo que vemos es que sigue desplazándose la agenda de una agenda como muy concentrada en inflación para el gobierno a una agenda más plural, donde empiecen a dar otras consideraciones. La inflación sigue siendo un tema importante, pero no es un tema hegemónico. El desempleo crece entre las menciones de problemas. La inseguridad también tiene un protagonismo importante y por eso decimos que el problema que el gobierno tiene es que no estarían apareciendo elementos que a futuro terminen de construir una adhesión. Lo que el gobierno tiene es una adhesión inercial, digamos, del 55-56 que lo votó, que mes a mes se va desgranando y hoy ya está más cerca del 45 que del 56. En la mejor encuesta está cerca del 50, pero en cualquier caso ya tenés un deterioro de 5, 6, 7 puntos porcentuales mínimo y de 10 puntos porcentuales máximo. En la serie evolutiva que hace D'Alessio Irol, que es una encuesta que se cerró a fines de julio, 29 al 31, para ser más precisos, ellos que detectaron que en los tres temas que más preocupan, la inflación había llegado a tener tope del 90% y que en la última medición de julio ya tiene un 57%. Estamos hablando de 57 de respuestas múltiples, ¿no? O sea, donde vos podés marcar más de un problema. O sea, la inflación de tener más del 90 pasa a tenerlo de 57. Y la inseguridad que había tenido niveles pico del 70 y había bajado a niveles piso del 60 cuando la inflación era el problema hegemónico, hoy vuelve a tener un nivel de medición importante, 71%. O sea que hoy
la inseguridad en menciones acumuladas está por arriba de la inflación en la encuesta de Alice Irol y Benete, y el 63% menciona como problema la incertidumbre en la situación económica. O sea que vos ahí claramente ves como el modelo que el gobierno festeja está creando una incertidumbre económica que se plantea ahora como un problema en sí mismo que el gobierno va a tener que atender, ¿no? Si vos tomas el top 5 de problemas, tenés que el cuarto problema más mencionado por los argentinos es que no ve propuestas para el crecimiento. O sea, que también es un déficit de gobierno que incluso los opositores dialoguistas como Martín Yarlora le han marcado, que el gobierno no tiene una agenda de crecimiento futuro, fuera de lo que es el RIGI, digamos, el régimen de incentivo a las grandes inversiones, no se ve una agenda de productivismo. Y el 46% cierra el top 5 de menciones con los ajustes que hace el gobierno. O sea que ahí vos ves en la encuesta de Alice Irol que el ajuste del gobierno ya empieza a ser visto como un problema en sí mismo por los electores, ¿no? Entonces, esto lo que hace es plantearte una agenda mucho más múltiple que la que el gobierno quiere instalar, que la inflación, básicamente. La agenda del gobierno es inflación y superávit, y la agenda de la gente es mucho más amplia, ¿no? Norman, te agradecemos mucho la comunicación con T. Ceilán, con Radio Mordisquito. Y bueno,